13, 1 al 8, hermanos. Y hoy vamos a estar predicando bajo el poder de su Santo Espíritu de Dios, pero también bajo el tema: lo único que nos hará permanecer en Jesús es el amor, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Gloria a Dios, hermano. Podemos tomar asiento. Gloria a Dios. Bueno, hermano, le repito hoy, hermano, el título del tema: lo único que nos hará permanecer en Jesús es el amor. Y ese hará, hermano, es un presente progresivo, o sea que es un presente yendo, hermano, hacia el futuro. Así que, hermano, hoy vamos a escuchar la palabra de Dios para que permanezcamos en Cristo, hermano. Gloria a Dios. Y empieza diciéndole Pablo a los Corintios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y así se va el apóstol Pablo, hermano, hasta el 8. Pero el 8, hermano, da esta conclusión final sobre el contexto y dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hablar de profecía, hermano, es hablar de misterios de Dios que están por revelarse, que están por acontecer, que están por pasar. Hablar de don de ciencia es hablar de cosas ocultas que nadie las sabe más que la persona y Dios. Y es interesante, hermano, cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos da una serie de listas, hermano, que sabemos, hermano, que nos ayudan a establecer el reino de Dios. Porque sabemos que los ministerios Dios los dejó, hermano, para la edificación de su iglesia. Los dones, los talentos también Dios el Señor los dejó, hermano, para el crecimiento de la iglesia. ¿Para qué, hermano? Para que el pueblo permanezca. Son, hermano, dones que le hacen bien a la iglesia. Pero Pablo fue concreto, hermano, en decir que eso va a pasar. Pero el amor nunca dejará de ser. Y si nosotros nos estamos dando cuenta, ¿qué le está diciendo Pablo? Que lo que Dios busca perfeccionar en el Hijo de Dios es el amor. No importa cuántos dones, cuántos talentos, qué tan grande Dios te use, hermano. Si no tienes amor en tu corazón, pero no el amor del mundo. Pablo, el apóstol Pablo, está hablando del amor que proviene de Dios.
delante de Dios, hermano, solo somos gente que hace mucho ruido. Pero que no concluye el propósito y el fin por el cual Dios nos dio los dones y nos dio los talentos. Pablo nos está diciendo, hermano, que todo por lo que Dios nos pasa y permite que nos pase, hermano, circunstancias, hermano, escasez, necesidad, problemas, dificultad, hambre, desnudez, persecución. Pablo nos está diciendo que Dios lo está permitiendo para pulir el amor en el creyente, en el Hijo de Dios. Ese es el propósito de Romanos 8:28. Y todas las cosas cooperan para bien de los que según son llamados conforme el propósito de Dios. Dios, hermanos, nos está hablando de la preeminencia del amor en el Hijo de Dios. Y mientras tú y yo, hermano, no aprendamos a amar, vamos a ser imperfectos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el amor, como bien lo dice Pablo, te va a llevar a hacer cosas externas, pero no te va a llevar a que tú tengas una constancia y permanezcas en ellas. Cuando tú haces algo para Dios sin amor, nuestra vida es inconstante. Nuestra vida es de destellos. Nuestra vida depende de las emociones. Nuestra vida depende de nuestro egoísmo. Y de muchas cosas y de muchos factores que ahorita vamos a estar viendo, hermano. Pero que todas, hermano, todas tienen ¿qué? Consecuencias. Todas. Y Dios, hermano, no va a ser el camino más fácil que aquel camino que caminó nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de eso es el producto final de Dios el Padre en Jesucristo, nuestro Señor y Maestro, que es el ejemplo de todos nosotros. Por eso cuando el apóstol Pablo, hermano, está hablando del amor, primeramente nos está diciendo lo que el amor no es. Y el amor no es solamente hablar en lengua, es dar la vida por los demás. Disponerte, hermano, a hacer el bien. Eso solamente es el reflejo del verdadero amor que está aquí adentro del creyente, del ser humano, del Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo nos hace entender que en lo que tú y yo tenemos que dejarnos perfeccionar es en ese amor. ¿Para qué, iglesia? Para que tú perseveres hasta el final. Pero perseveres hasta el final, hermano, haciendo lo que Dios quiere hacer contigo. Y de esa manera tú y yo le permitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es la esencia de Dios en esta tierra, hermano. Es el que nos da lo que tú y yo necesitamos, que es el amor. Y ahorita lo vamos a ver, hermano, conforme a la palabra de Dios. Y tú le permitas a Dios que concluya, hermano, lo que Dios quiere hacer contigo. Porque tienes que entender, hermano, que nada inmundo va a entrar al cielo, dice la palabra. Hermano, pero si nosotros no somos perfectos ni vamos a alcanzar la perfección en este mundo, ¿cómo es que vamos a lograr ser perfectos? Por medio
de la voluntad de Dios. Y esto no es por obra para que nadie se gloríe, sino esto es por gracia. Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero me queda claro que tú y yo en esta tierra no vamos a ser perfectos. Pero cuando el amor de Dios está en el corazón del creyente, hay algo que viene derivado de eso, que se llama disponibilidad, disposición. Y desde ahí Dios ya está viendo que la obra que Él empezó en ti y en mí, le estamos permitiendo que se perfeccione. Esa disposición en mi corazón, en tu corazón, te va a llevar a decirle: Jesús, aquí está mi vida, cámbiala. Esa fe es la que ve el Padre. Esa fe que lleva a disponerte a que Dios trabaje en ti y en mí es la que ve el Padre. Y por esa fe nos justifica delante del Padre Jesucristo. Porque cuando tú tienes esa disposición en tu corazón, dice Jesús: ahí está mi vida, papá. Entonces el Padre ya no ve tus obras, ve las de Jesús. Y es donde dice la palabra que Él justifica al creyente. Por la fe viviremos. Es esa fe, hermano. Entonces, hoy tú tienes que entender lo que Dios está hablando, hermano. Cuando tú y yo nos resistimos a que Dios pule el amor, hermano, son procesos tras procesos tras procesos. Pero también, hermano, también el que tú y yo no dejemos que el amor de Dios sea perfeccionado en nuestra vida, hermano, nos pone en un grave peligro y riesgo delante de nuestro Señor. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un enemigo, hermano. Un enemigo que nos está acechando y está viendo nuestro comportamiento. Él está esperando que nuestra vida, hermano, esté lejos de dar testimonio de la Escritura. Cuando nuestra vida no da testimonio de la Escritura, nosotros somos presa fácil para el enemigo. Y ahorita lo vamos a ver, iglesia. Apenas estamos entrando en la materia, hermano. ¿Y por qué te estoy diciendo y por qué te estoy hablando esto, hermano? Porque tú y yo que ya hemos estado aquí, hermano, sabemos contra quién es nuestra lucha. Sabemos cuál es nuestro enemigo a vencer. Sabemos que Él no tiene misericordia, hermano. Entonces es importante que tú, hermano, que estás aquí, quieres permanecer en Cristo y un día volar con el Señor, sepas cómo debemos de caminar en esta tierra. Porque mientras estemos caminando en esta tierra, hermano, tú y yo no la tenemos segura. Y es por eso que el apóstol Pablo te dice: no confíes en tus dones ni en tus talentos. Mejor déjate perfeccionar por tu Señor, para que entiendas los beneficios de que tú y yo te dejes perfeccionar. No te va a quitar el proceso, no te va a quitar el desierto, no te va a quitar los problemas, no te va a quitar las circunstancias que tú tienes que pasar y que Dios ya determinó desde la eternidad. Eso ya está, hermano. Pero sí te dice que hay un propósito detrás de eso. Porque no es lo mismo, y lo dijo Pedro, que suframos por la causa de Cristo, que suframos por la consecuencia de la desobediencia a la palabra, que se llama pecado. No es lo mismo. Y el fin tampoco es el mismo. Entonces, hoy Dios quiere, hermano, que tú y yo entendamos que si el deseo de nuestro corazón es un día estar con Él, tú sepas cómo tienes que dejarte moldear y dejarte llevar por el Espíritu de Dios y por la palabra que es el Espíritu. Porque esa es la única manera en que tú y yo vamos a poder, hermano, prevalecer en contra de un enemigo que es 1000 veces más inteligente que nosotros y que es más, hermano, poderoso que nosotros. Porque lo sabemos, que lo único que el enemigo respeta en el ser humano no es al hombre,
Es la presencia de Dios en el hombre. Y cómo nosotros guardamos esa presencia obedeciendo las escrituras, obedeciendo la palabra. La presencia de Dios viene a la vida del creyente y es la presencia de Dios que pone un cerco alrededor del ser humano. Las cosas no vienen por arte de magia ni porque sí. Hoy tú y yo tenemos que aprender a caminar con responsabilidad, hermano. No todo es de Dios. Él ya hizo lo más importante, Él ya murió por ti y por mí. La parte que nos corresponde a nosotros es estar sujetos a la palabra de Dios, rendidos a la voluntad de Dios. Si tú y yo queremos estar en la presencia de Dios. Y dice primera de Juan 4, 7 al 13, hermano, acompáñame por favor. Y dice la palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Y a dónde voy con lo que Juan, hermano, nos quiere mostrar y enseñar? En que te fijas cómo el apóstol Juan empieza: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. Y Juan empieza a decir un antes, pero termina en Dios. Juan dice, el 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, Juan da una lista, pero termina en Dios. El apóstol Pablo te habla del amor, de lo que no es el amor, pero lo que termina siendo el amor: sufrido, benigno, no envidioso, no jactancioso, no busca lo suyo, no es descortés, no se envanece y ni se alegra por las injusticias. ¿Y qué tiene, hermano, Pablo con Juan? Que tanto Pablo como Juan, el centro de todo lo que hacían era Dios. ¿En dónde te das cuenta, hermano? En su forma de hablar. Cómo para ellos siempre estaba Dios en todo lo que hacían. ¿Cuál es la enseñanza de estos apóstoles de Dios? Que si tú no aprendes a amar y dispones tu corazón a amar primeramente a Dios, no vas a poder amar su obra, no vas a poder amar al prójimo, no vas a poder amar al menesteroso, a la viuda, al desamparado, al huérfano, no vas a poder amar. Que el motivo por lo que tú estás aquí no sea para buscar lo que Dios da, sino al que lo da, que es Dios. Que ese sea el punto de partida del pueblo del Señor.
¿Por qué lo vas a hacer? Porque amo a Dios. Porque quiero agradar a Dios. Porque quiero vivir para Dios. Porque quiero hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos están hablando estos apóstoles del Señor. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Ese es el orden correcto de los hijos de Dios. Ese es el orden que bendice Dios. Ese es el trabajo que el pueblo de Dios hace para la obra de Dios que bendice Dios. Cuando Dios es el centro de todo lo que el pueblo hace. Y dice el 13, ¿verdad? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Pero cuando el apóstol habla, hermano, en Gálatas 5:22, ahí vas a encontrar los frutos del Espíritu Santo. Él no le dice a los de Galacia y les habla de los dones, de los talentos, como lo hizo en Corinto. ¿Y sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo le estaba dando enseñanza a la iglesia que lo que sustenta la obra, la iglesia de Cristo, es lo que tú y yo tenemos que tener, hermano, por, ¿cómo te puedo decir? Para la construcción, ay, se me fue el nombre, hermano, los pilares. Antes, hermano, de que una antigua construcción se levantara, primero tenían que ver dónde iban a poner los pilares, lo que iba a soportar todo el peso. Y Pablo le habla a los Gálatas, hermano, acerca de los frutos del Espíritu Santo, para que los pusieran, hermano, como cimiento, como pilares de su vida en Cristo. Y les empieza a dar una lista, hermano, en cual sabemos que hay 9, hermanos, frutos. Y el primero es el amor. ¿Y quién lo da? El Espíritu. Por eso aquí el apóstol Juan dice que el que es de Dios, nos damos cuenta porque nos ha dado de su Espíritu. Y la obra del Espíritu Santo no es una obra externa, hermano. Es una obra interna que empieza adentro de la vida del creyente. Y cuando tú y yo, hermano, le permitimos al Espíritu Santo de Dios que la obra de Dios la empiece adentro, hermano, es como tú y yo, hermano, estamos edificando nuestra vida en Cristo, fundamentando los frutos del Espíritu Santo como pilares, hermano, que van a sostener los dones, los talentos, el ministerio o lo que Dios nos dé para ejercerlo, hermano. Y como tú y yo, hermano, tenemos el amor, algo que dice en 1 Corintios, dice que el amor no busca nada indebido. Nada indebido, hermano. Porque ese pilar, hermano, sostiene la obra de las manos que Jesús ha comenzado en cada uno de nosotros. Y es el Espíritu Santo de Dios que te dice, a ver, ¿dónde vas? Dice la palabra que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios lo mandó ¿para qué? Para redarguir de pecado. ¿A quiénes? A sus hijos. Y es el Espíritu Santo el que te dice, vas a atentar contra la obra de tu Señor.
Por ahí no es. Por eso dice la palabra que todo lo que está en Cristo permanece. Y ese es el motivo del cual tú y yo venimos a este lugar, hermano, a permanecer. Porque no es de quien lo comienza este caminar cristiano, sino es de quien lo va a terminar, hermano. Y cada palabra que Dios traza es con la intención de que su pueblo, sus hijos permanezcan. Pero hoy Dios nos está diciendo cómo vamos a permanecer. Por eso el título de este tema es: lo único que nos hará permanecer en Jesús es el amor. Nada más, hermano. Pero hoy el Señor nos pregunta: ¿nosotros tendremos ese amor por Dios? Yo me pregunto una cosa hoy en esta tarde, pueblo. Dinero, casa, carros, familia, esposa. ¿Seguiríamos amando a Dios? Si Dios quitara todo en lo que nosotros hemos depositado nuestra confianza, verdaderamente, hermano, ¿nosotros seguiríamos a Dios? ¿Y por qué Dios nos hace esta pregunta, hermano? ¿Qué pasaría si Dios permitiera que fuera probada nuestra fe, como lo permitió con Job? Jesús sería el primer lugar en nuestra vida. ¿Y sabes por qué te digo esto, iglesia? Y gloria a Dios que Dios nos permite pasar antes por lo que predicamos nosotros, hermano, para sentirle el sabor a la palabra, hermano. Y para decirte, hermano, que el diablo no viene jugando. Que el diablo, hermano, se ha propuesto en él hacernos la vida imposible a los hijos de Dios. Él se ha propuesto para estos últimos tiempos llevarse a lo que más pueda al infierno y a la condenación eterna. Y al diablo no le preocupa, hermano, a las iglesias que ya tiene sometida en sus prácticas mundanas, hermano. Ni a las iglesias que hoy han vendido la palabra de Dios y han profanado el altar de Dios. Al diablo ya no le interesan esos lugares, hermano, ni a la gente, hermano, que se congrega ahí, hermano, porque ya los tiene ganados, hermano. Ellos hasta más ideas, hermano, revolucionarias les van a dar a esos ministros para que tengan entretenidos a la gente, hermano. Pero las iglesias, los ministros, el poco pueblo que quiera realmente, hermano, ser una luminaria, una antorcha encendida a través de su testimonio, de su vida, impregnado de ese amor de Dios, con ellos el enemigo tiene esa guerra, hermano. Y yo quiero decirte que a través de la palabra Dios nos está preparando, iglesia. Dios está concientizando a su pueblo del precio que vamos a tener que pagar. Dios, hermano, se ha quitado, hermano, ya, hermano, el que tú y yo queramos escuchar, hermano, que todo amor, que todo Dios es amor. Dios quiere que veamos a ese Dios que es amor. Pero para verlo, hermano, tenemos que vivir la palabra de Dios y no va a ser fácil.
Hoy la palabra de Dios nos viene a confrontar con los últimos tiempos y nos viene, hermano, a hablar claramente lo que se viene para la iglesia de estos últimos tiempos. Así que si tú y yo nos impregnamos de ese amor, difícilmente, iglesia, vamos a poder permanecer nuestra fe en Cristo. Vamos a terminar, hermano, claudicando en nuestra fe. Vamos a terminar, hermano, yéndonos a esos lugares donde se nos habla lo que nosotros queremos escuchar que nos hablen. Pero Dios, hermano, que dice la palabra, yo soy la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque en Él no hay mentira, hermano. Él nos pone, hermano, la palabra sobre la mesa y nos dice hoy cómo van a estar las cosas. ¿Sabes por qué? Porque en tu caminar, aunque vengas haciendo las cosas bien, aunque vengas perseverando, aunque, hermano, quieras ver la gloria de Dios y ver el reino de Dios establecido, hermano, el tiempo que nos tocó vivir va a ser, hermano, difícil. Vas a tener que echar de ese amor, de esas fuerzas sobrenaturales en Dios, que solamente lo da el amor de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque vas a tener que caminar solo, hermano. Sin el apoyo de la gente, hermano, sin el amor de la gente, sin la unidad de la gente. ¿Por qué? Porque no tienen la misma visión que tú, hermano. ¿Por qué? Porque no todos tienen el amor de Dios. Y yo te pregunto, hermano, ¿tú vas a dejar que tu alma y el alma de los que tú amas se vayan al infierno, hermano? ¿O vas a tener que echar mano, hermano, de esas fuerzas sobrenaturales que es el amor que Dios nos va a dar, hermano? Porque vamos a tener que echar mano de ese amor. Porque las circunstancias aquí van a estar. Pero la palabra debe de estar en tu corazón diciendo, tú, Señor, eres mi sustento, mi abrigo, mi ciudad amurallada. Y vas a tener que recordar las promesas de Dios para que produzcan en ti, hermano, esa fe que necesitamos para llevar a cabo, hermano, la obra que Dios nos ha determinado y nos ha confiado a cada uno según el llamado y el propósito que nosotros tenemos, hermano, en Él, en Dios. Mientras allá están divirtiendo a la gente, les están sacando su lana, motivándolos. Aquí Dios nos habla con la verdad para que nos ocupemos. Para que sepamos cómo es que tú y yo tenemos que afrontar lo que viene. Así sea con 1, con 10, con 20, con ninguno. Tú debes de seguir caminando hacia la tierra prometida, donde Dios te prometió y dijo que Él estaría para recibirte. No todos, hermano, créelo. No todos, hermano, van a dejar padre, madre, hijos, casa, bienes por amor a Dios. No todos, hermano, porque el reino de los cielos no es para todos. Es para aquellos que encuentran ese amor. Y gloria a Dios, hermano. Yo bendigo, no sabes cuánto a Dios, hermano. Porque Él nos da la palabra que Él quiere que hablemos. Aquí no buscamos, hermano, llenar la congregación de 1000 miembros, hermano. Y que crezca tanto que el pastor no sepa ni cómo se llama el hermano. Queremos llenar el cielo, hermano, de alma que verdaderamente han tenido un encuentro verdadero, hermano, con Dios. Pero ¿cómo lo van a tener si no oyen la palabra de Dios? Que es lo único que tiene el poder, hermano, para cambiar el corazón necio, obstinado que por naturaleza traemos, hermano. Donde ya no quieren predicar la verdad de la palabra porque nos vamos a ofender y el pueblo se va a ir y va a dejar de ayudar. ¿Qué importa, hermano? ¿Cómo vamos a callar, hermano?
la voz del que es el dueño de la obra. Sería engañarnos a nosotros mismos, hermano, y engañar yo a mis hijos primeramente. Irme yo al infierno primero y mis hijos, hermano. Y que Dios me guarde de hacerlo, hermano. ¿Para qué ganar 20,000 almas que todas se van a ir al infierno, hermano? Por sobarle su pecado, su maldad. Mejor hablar una palabra, pero que sea verdad. Que te enojes con el hombre, pero el día de mañana te estés gozando con el Señor en el cielo. Que tarde o temprano esa palabra tiene que fluir, tiene que dar fruto. Por eso es el Señor, hermano, que nos está hablando, que le está, hermano, ya diciendo a la iglesia, ya. Se acabaron los tiempos de recreo. Hoy tenemos que ser buenos administradores del tiempo y de todo lo que Dios nos ha dado, recursos, tiempo, mensajes. ¿Por qué te lo digo, hermano? Porque muchos de nosotros, para poder ver la tierra prometida, vamos a tener, hermano, que tener esa fe y ese amor que Job tuvo por Dios. Y él lo reconoce. Y por eso es que te digo, la disposición puede hacer muchas cosas buenas por nosotros mismos. Porque mismo Job reconoce, hermano, que no conocía a Dios. Y mira cómo este hombre se expresa. Ahora imagínate tú y yo a qué le vamos tirando, hermano. Si nada más nos duele una uña, hermano, y andamos renegando de Dios. Y este hombre que tuvo que pasar todo esto, que haya dicho, no conocía a Dios. ¿A qué le vamos tirando usted y yo, hermano? Vamos a ir a Job 1:6-12, hermano. Job 1:6-12 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más que grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Perdón, les leí del 1, ¿va? Dice en el 5: y aconteciese que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrían pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía que todos los días, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. El 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano,
solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y bueno, hoy vemos del 1 al 6, hoy he hecho del 6 al 12, pero gloria a Dios, porque tú que estás viendo en este hombre, un hombre temeroso de Dios. Y cuando la Escritura dice un hombre apartado de todo mal, no quiere decir que era perfecto y no había pecado en él, quiere decir que en su corazón estaba Dios, y las intenciones de su corazón eran no ofender a Dios ni blasfemar contra de Dios. Esa era la intención del corazón de Job. Por eso era justo delante de los ojos de Dios, por las intenciones de su corazón. ¿Y sabes por qué? Porque él amaba a Dios. Y ese amor, ¿a qué lo estaba llevando? A obedecer la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que él ofrecía sacrificios por sus hijos. Lo que quiere decir que Job era un hombre que tenía en cuenta la ley de Moisés, que él sabía cómo purificar a los hijos delante de Dios. Pero eso no lo salvó, hermano, de que la fe de Job fuera probada. Es por eso que los dones, los talentos no nos van a salvar. Porque cuando se trata de ver quién es quién en el reino de Dios, los dones y los talentos, hermano, no tienen la capacidad de hacernos permanecer en Dios. Porque los dones y los talentos, el propósito que tienen es hacer ver la gloria de Dios invisible, hacerlo visible en esta tierra. Porque cuando tú ves que el Señor da una profecía y lo cumple, tú estás haciendo que la gente que no ve al Dios invisible lo vea visible por medio de esa profecía, por medio de esa sanidad. Pero el amor que tú y yo tenemos que tener por Dios es lo que nos va a hacer, hermano, que cuando venga la prueba, tú y yo sigamos caminando hacia adelante. Y podamos tener, hermano, la actitud correcta delante de Dios como la tuvo Job. Cuando más adelante, hermano, vamos a leer Job 2, 1 al 6. Dice: y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Job e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, necias, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Pero yo quiero que tú entiendas que antes de este capítulo Job ya había perdido casa, bueyes, siervos y sus hijos. Job
había perdido todo, hermano. Solamente le faltaba la salud y también iba a ser tocada. Pero aún ahí Job seguía teniendo, hermano, ese amor por Dios. Por eso Dios nos preguntaba, si Dios nos quitara todo, Dios sería el primer lugar de todo y tu amor sería para Dios todavía. Y Dios quiere ser claro, hermano, con nosotros. Porque el que quiere ir al cielo, hermano, tendrá que poner en una balanza qué es más importante para él: Dios o lo que tiene de parte de Dios. Por eso Dios dijo: el que no ame, y te lo repito, el que no me ame más a mí que a mi padre, madre, hijos, esposa y todo lo que tiene en esta tierra, no es digno, hermano, de entrar en el reino de los cielos. Y Satanás allá está haciendo sus planes, hermano. Y créeme, hermano, yo ya entiendo por qué el Señor nos viene diciendo que el que no esté lleno de la presencia de Dios no va a poder soportar lo que viene, hermano. Por eso, hermano, este evangelio ya no se predica en las iglesias, porque este evangelio no vende, hermano. Este evangelio espanta, hermano, a la gente. No espanta a la gente, hermano. Dice Juan, el apóstol Juan, los que estaban con nosotros no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían en Dios. Los que ya son de Dios de antemano, hermano, esto no les preocupa, esto los ocupa. Para poder permanecer firmes, hermano. Para que si el Señor quiere, hermano, hacernos pasar y probar nuestra fe de la manera que la soberanía de Él lo quiere y lo permita, nosotros podamos estar firmes todavía. Es por eso que tú y yo no estamos perdiendo el tiempo si venimos con un corazón genuino y sincero delante de la presencia de Dios. Tú no estás perdiendo el tiempo, hermano. Tú vienes a buscar la presencia de Dios y a llenarte de ese amor. Ahorita no lo ves. Lo vas a ver cuando venga la prueba, hermano. Ahí vamos a ver cuán llena estaba nuestra lámpara de aceite para permanecer y seguir caminando y perseverando en las cosas del Señor. Porque el Señor viene por lo mejor, hermano. El Señor viene por lo mejor de la cosecha, hermano, en esta tierra. Porque Él merece lo mejor. Por eso Dios el Padre nos dio lo mejor para, ¿qué, hermano? Para salvar a la humanidad. Vamos a terminar con este, hermano. Primera de Corintios 13:8. Y dice la palabra de Dios: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y tú tienes que entender de qué habla el amor de Dios. El amor de Dios habla de entrega, habla de obediencia total, hermano. Total, dependencia total a Jesucristo, el Hijo de Dios. De eso habla el amor de Dios, no del mundo. El amor del mundo sabemos que nos enseñó, hermano, a dar si nos dan. Si nos cae bien, damos.
Si nos ofenden, si nos dicen cosas, a eso no. Es el amor del mundo, hermano. El amor de Dios no es ese. El amor de Dios es todo lo soporta, todo lo perdona, no lleva cuenta de las ofensas, todo lo puede. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Porque cuando tenemos el conocimiento de Dios, y vamos caminando sobre ese camino que Jesús ya trazó, claro que hay atajos, hermano. Claro que hay atajos. Que tú entiendas a dónde nos van a llevar esos atajos. Y esto es como, no es para que lo busques, pero te lo doy por si lo quieres buscar en tu casa, te doy los versículos donde lo vas a encontrar. Y por ejemplo, hermano, tú vas a encontrar a un joven rico que quiso venir para servir a Jesús. Y alardeando, hermano, de lo que él era, le dijo: Maestro, desde mi juventud he guardado tus mandamientos y tus leyes. Y el Señor le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, después ven y sígueme. ¿Y qué crees? Dice la palabra que se puso triste y se marchó. Este caminar no sirve si amamos el dinero. Va a ser una mochila muy pesada en nuestro caminar en el Evangelio, hermano. Después, esto está en Marcos 10, 17, 22. En Hechos 5, 1 al 11, hermano, vas a encontrar a Ananías y a Zafira. Estos hombres que se dejaron mover por su emoción, su lengua le condenó, hermano. Ellos prometieron dar una heredad para la obra de Dios. Y Satanás los engañó en su corazón. Y mintieron delante del Espíritu Santo y esos hombres cayeron muertos. El moverse en emociones en la obra, en el caminar de Dios, también es algo, hermano, que nos va a poner en peligro nuestro caminar en Dios. En Juan 6, 60 y 61, tú vas a ver, hermano, que caminaron con él discípulos. Querían caminar con Jesús, pero cuando la palabra de la boca del mismo Jesús lo confrontó, ellos se apartaron. ¿Y sabe por qué? Porque en su corazón no había un compromiso genuino para con Jesús. Solo lo seguían por conveniencia. ¿Qué nos va a estorbar en nuestro caminar con Dios? Eso, hermano. Caminar por conveniencia, por lo que Jesús es y nos pueda dar. Y no caminar porque realmente hemos conocido a Dios y queremos tener un compromiso con Él. Y Juan 12, 4 y 6. Aquí vamos a encontrar ahí a Judas. Judas, hermano, que se beneficiaba, hermano, de los recursos de la tesorería de Jesús. Jesús representa al hombre que se ama a sí mismo y que es egoísta, hermano, y que solamente, hermano, se ve por su beneficio propio. Esas cosas, hermano, nos estorban, nos pesan para caminar en la obra que Jesús nos ha encomendado aquí en esta tierra. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Despojémonos de todo peso que nos asedia y nos impide correr la buena carrera de la fe.
Eso es un peso, hermano, que no va a dejar que tú y yo, hermano, experimentemos el verdadero amor de Dios. Porque el amor de Dios no viene, hermano, como muchos falsos profetas y ministros quieren ministrar, hermano, al Espíritu Santo. Porque muchos ministros hemos abaratado, hermano, lo que es el Espíritu Santo. Y les vendemos a los que vienen a escuchar a esos falsos maestros que con brincar y dar vueltas ya estás lleno del Espíritu Santo. No, hermano. El Espíritu Santo te llena a medida de que tú estés haciendo algo en la obra de Dios. Tú quieres ver cómo Dios te pone amor por tu prójimo. Sea una bendición para el prójimo. Y vas a ver cómo en medio de esa obediencia Dios llena de ti y pone amor en tu corazón. Los falsos maestros te venden al Espíritu Santo como una emoción, como que solamente el Espíritu Santo viene, te emociona y ya eres lleno del Espíritu Santo. No. Por eso Juan nos dijo en el 13, ¿no?, que nosotros nos daríamos cuenta porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y las obras del Señor nos va a mandar a hacer el Espíritu Santo. Créeme que es más allá de brincar y de mover y dar vueltas. Yo creo en el mover del Espíritu Santo. Pero también creo en la evidencia de lo que tenemos al Espíritu Santo. No nada más se queda en una emoción. Así que estos ejemplos son el testimonio real que deja la palabra de Dios para advertencia a todos los que estamos caminando en el Evangelio y queremos perseverar hasta el final. De qué es lo que no podemos permitirnos consentir en nuestras vidas para no sufrir las consecuencias finales que les acontecieron a cada uno de los que mencionamos con anterioridad, según lo que registra la palabra, refiriéndose al joven rico, Ananías y Zafira, los discípulos y también Judas. Esto no es una historieta, hermano, esto no es un cuento, esto fue real. Y Dios lo dejó escrito para que tú y yo sepamos, hermano, hacia dónde, hacia qué consecuencias nos está dirigiendo la conducta del creyente que no ha dejado que se ha perfeccionado el amor de Dios en su corazón. Si tú lees, Judas murió, Ananías y Zafira murió. El joven rico se fue con una tristeza en su corazón. ¿Qué vamos a hacer tú y yo, hermano? Porque de eso va a depender, hermano, que tú y yo estemos firmes delante del enemigo de nuestras almas. Y vamos a estar firmes delante de el ser más despreciable, hermano, que tú y yo no hemos conocido, porque Él no tiene misericordia de los niños, de las mujeres, de los jóvenes, de la gente, hermano. Él viene a sembrar dolor, tristeza, amargura. Y el corazón de Dios es que tú no experimentes ese reino, que tú no vivas bajo las leyes de ese reino, sino que tú y yo vivamos, hermano, bajo el reino de Dios. Porque tarde o temprano, si tú y yo perseveramos, hermano, y nuestra fe es probada, y para nosotros, hermano, cuando se tenga que demostrar, demostramos que Dios es lo que más amamos y perseveramos. La diferencia de Job a ellos fue su final. Fue su final. Dios bendijo a Job. Estos que murieron así, ¿tú crees que van a estar dormidos esperando a que su Señor los despierte, hermano?
Ellos ya están en la condenación eterna. Nuestro fin es el que está en riesgo. Porque el que no quiera sufrir y pagar el precio en esta tierra lo va a tener que pagar en la eternidad, hermanos. Pero el que quiera morir esta vida por causa de Jesús va a ganar su vida en la eternidad y la va a vivir con Cristo. Es por eso, iglesia, que hoy tú y yo tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos enseña, hermano. Y permitirle esta palabra, hermano, que nos vuelva nuestro corazón a Dios para poder permanecer en Él. Si no, en vano serán, hermano, todas las lágrimas que lloramos. En vano serán, hermano, todas las pruebas por las que hemos pasado hasta el día de hoy. De nada habrá servido, hermano, que ya estemos, hermano, a la meta si nos quedamos en la curva. De nada habrá servido el esfuerzo que hemos hecho hasta el día de hoy si tú y yo, hermano, no volamos con Jesús. Es por eso, hermano, que nos apartamos del mundo. Es por eso que le dijimos sí al Evangelio y a Jesús como Salvador. Fue por eso. Pero tú tienes que entender que no es un evangelio barato como muchos lobos rapaces vestidos de ovejas hoy lo están presentando, hermano. Ese no es el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo lleva cruz. Y aquellos ya se la han quitado. Eso solamente nos lleva a algo, hermano. A ser valientes y esforzados. Hace no mucho, bueno, hace un tiempo Dios predicó esa palabra por medio de nuestra hermana Pamela, ¿no? Que tenemos que ser valientes y esforzados. No creas que Dios habla porque sí ni porque tiene boca, hermano. Dios lo habla porque sabe los acontecimientos que están por venir y que ya están aquí, hermano. Y a muchos nos van a tomar por sorpresa porque no nos hemos preparado. Pero otros, cuando veamos esos acontecimientos, ¿sabe qué va a hacer en nuestro corazón? Nos va a dar regocijo, alegría. ¿Sabes por qué? Porque eso dice que nuestro amado ya está más cerca. Ya está más cerca. Y que gracias a que fuimos obedientes a la voz de Dios, supimos aprovechar bien el tiempo, los recursos, obedeciendo su voz. De eso se trata. De todo lo que hagamos en obediencia a Dios, traiga aceite a esta lámpara. Traiga aceite a esta lámpara. Así que, hermano, dale gracias a Dios porque nos ha dado la palabra, hermano, que nos va a preparar para alistarnos, para que estas vestiduras estén limpias y resplandecientes para volar con el Señor. Y esto no te tiene que preocupar, sino ocuparte. Para dejar que la obra de Dios sea perfeccionada en tu vida. Para que por medio de tu vida, si Dios lo ha determinado así, ganes a tu familia. Yo gane a la mía. Y a la gente que Dios ponga en nuestro camino. Porque tenemos un Dios que habla. Que nos baja la información a nuestro corazón de qué es lo que el Señor quiere que estemos haciendo en estos momentos. Mientras el enemigo se reúne con todo su infierno, los hijos de Dios están atendiendo la voz de su Señor, poniendo la mano en el arado, contrarrestando el poder de las tinieblas, llenándose la lámpara de aceite de la presencia de Dios. Ya nada más están esperando esos amados que la trompeta suene, hermano. Es por eso que ellos no aman nada de este mundo, porque han entendido que son peregrinos, que van de paso. Si Dios quiere que tengamos algo, gloria a Dios. Pero nuestra preocupación y nuestra ocupación está en el reino de los cielos.
de dónde somos, de dónde es nuestra ciudadanía, de donde ahí sí no va a haber, hermano, tristeza, llanto ni dolor. Y donde sí, ahorita, hermano, podemos trabajar arduamente, hermano, y hacer tesoros en los cielos, sabiendo que ningún ladrón, hermano, nos va a entrar a robar, ni a minar, ni a corroer lo que hayamos hecho en el cielo, hermano. ¿Tú crees que los que hoy están caminando en Dios son ricos, millonarios, hermano? ¿O tienen tiempo de sobra? No, hermano. No, hermano. Son hombres y mujeres que han dejado que el amor de Dios sea perfeccionado en ellos. Hombres y mujeres como tú y como yo, hermano. Con debilidades, con virtudes, con debilidades, con fortalezas. Pero le han creído a Jesús, su Señor. También lloran. También se preocupan. Pero han aprendido a confiar y abandonarse en Dios. Porque la oportunidad es para todos. Dios no hace excepción de personas. Pero ellos han aprendido, hermanos. Ellos han aprendido a humillarse delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Yo no puedo, pero si tú me enseñas y si tú me das la fuerza, podré. Aprendieron a acercarse más a Dios. Esa es la diferencia, hermano. Porque es Dios el que hace todas las cosas. Es Dios. Así que, bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu hermosa palabra, Señor. Damos gracias, Padre, por abrirnos los ojos, Señor, ante las circunstancias que se están viviendo en estos últimos tiempos. Queremos ser esos ministros, queremos ser esa iglesia fiel a tu amor, Señor, cuéstenos lo que nos cueste, Padre. Queremos ser fieles, Padre, en estos últimos tiempos, Señor, porque queremos permanecer contigo, Señor, hasta el fin. Y sabemos, Padre, que solamente si tu espíritu de valentía es en nosotros y mora en nosotros, podremos prevalecer, Señor. Porque en nuestra humanidad hay miedo, Señor. Hay incertidumbres, hay desconfianzas. Pero si nuestro espíritu, a través de la humillación, de la búsqueda de tu rostro y de la obediencia a tu palabra, se hace uno con tu espíritu, Señor, como tú eres uno con el Padre, entonces sabemos que podremos vencer, Señor. Porque el amor de Dios está en nosotros, Señor. Y es el amor de Dios lo que perfecciona su vida del creyente, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, por todo tu pueblo. Te pido por mis hijos, Señor. Que tú sigas haciendo esa obra que tú estás haciendo de redención, de santificación, Señor. Ese encuentro, Padre, que no vamos a poder posponer. Queremos estar preparados, Señor. Queremos ser esa iglesia ferviente, Señor, en el amor, Señor. Que por nada ni nadie, Señor, dejemos de caminar y sujetemos nuestra vida en obediencia a ti, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que esta iglesia remanente fiel nada tenga que ver con el enemigo, Señor. Queremos ser esas poquitas iglesias que tú has preparado para estos últimos tiempos, donde vendrá ese avivamiento, Señor, donde vendrá ese despertar, donde vendrán esas vidas que tú vas a levantar para ser usadas como lumbreras en medio de la oscuridad, Señor. Porque sabremos que por mucho que la oscuridad quiera, Señor, oscurecer el día, la luz de tu palabra, que será testimonio en nuestro diario vivir, disipará esas tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén y amén.